Hay una oración que el padre Ángel Espinosa de los Monteros recomienda rezar todos los días de nuestra vida, sin excepción, para blindar a la familia. No es una oración larga, no requiere de objetos especiales ni de un ritual complicado. Cabe en el bolsillo de una chaqueta, escrita en una hoja doblada o en la mesita de noche de cualquier matrimonio. Y sin embargo, según su inmensa experiencia pastoral, es una de las armas espirituales más poderosas que él recomienda a cualquier esposo, esposa, padre o madre que sienta que la división, la frialdad o algo oscuro ronda su hogar. Hoy, hermanos, se las voy a compartir completa, explicada línea por línea, para que puedan llevarla consigo del mismo modo en que deben llevar su fe. Escribe ahora mismo en los comentarios: Gracias, Padre Espinosa, bendice mi hogar. Escríbelo antes de seguir escuchando, como un firme acto de fe. Porque lo que van a aprender hoy no es una simple curiosidad espiritual. Es una herramienta real que este hombre, que ha enfrentado la destrucción familiar cara a cara durante décadas y que ha atendido a decenas de miles de matrimonios en crisis, considera absolutamente indispensable para la vida cotidiana de cualquier católico. A lo largo de su incansable ministerio, el padre Espinosa no ha necesitado ser un exorcista oficial para ver de cerca los estragos del mal. Como un incansable misionero y defensor de la iglesia doméstica, ha dedicado su sacerdocio a viajar por el mundo entero, entregándose de manera absoluta a la sanación de los hogares. Durante este tiempo, ha impartido conferencias y escrito libros que hoy son referencia obligada, como El anillo es para siempre, donde ha documentado con rigor pastoral y profunda empatía los casos reales de matrimonios que estuvieron al borde del abismo y fueron rescatados por la gracia. Él siempre ha insistido en que su labor no consiste en ser un simple conferencista solitario, sino en despertar a los esposos, en formar a los padres de familia, en compartir su inmensa experiencia acumulada en los confesionarios y en dejar un legado que pueda proteger a las generaciones futuras frente al bombardeo actual contra la familia. Esta oración de protección forma parte precisamente de ese legado. Quienes conocen su ministerio saben que estas palabras de defensa nacieron de la práctica pastoral concreta. Fueron forjadas escuchando el dolor de padres desesperados y cónyuges heridos a lo largo de los años, ajustando las palabras para cerrar exactamente esas categorías de mal, esas grietas que él había ido identificando por donde el enemigo entra a las casas: la falta de perdón, la infidelidad, el egoísmo y la frialdad espiritual. No es exagerado decir que esta actitud de oración ya ha sido adoptada por millones de fieles católicos en toda América Latina y España, rescatando relaciones que el mundo daba por muertas. Pero de todo lo que el Padre Ángel nos enseña para defender nuestra casa, hay un secreto detrás de esta oración diaria que muchos fieles aún desconocen. Compuso él mismo una oración de protección pensada no para exorcistas ordenados, sino para cualquier persona bautizada que quisiera protegerse a sí misma y a su familia del alcance del maligno en la vida diaria. Amorth explicaba en varias entrevistas que concedió a lo largo de los años que no todo ataque espiritual requiere un exorcismo solemne realizado por un sacerdote autorizado. Existen, decía él, niveles distintos de acción del maligno, desde la simple tentación que todos enfrentamos como parte ordinaria de la vida cristiana, hasta la infestación, la obsesión y en los casos más extremos y raros. La posesión propiamente dicha para los primeros niveles, para esa lucha cotidiana contra la envidia ajena, la brujería practicada por terceros sin nuestro consentimiento, el mal de ojo, las maldiciones, los llamados trabajos y amarres que tanto abundan incluso en comunidades que se dicen católicas, Amorth insistía en que cada fiel tiene en sus propias manos, gracias a su bautismo, una autoridad espiritual real para orar por su propia liberación y protección.
Esa autoridad no sustituye jamás al ministerio ordenado de la Iglesia cuando la situación lo requiere, pero sí es un arma legítima, poderosa y accesible para el día a día. Quiero contarles cómo nació esta oración. Según lo relatan quienes colaboraron con él en Roma, no fue escrita de una sola vez como una inspiración repentina. Fue el resultado de años de experiencia acumulada, de escuchar una y otra vez los mismos patrones de ataque espiritual en las personas que acudían a consultarlo. La misma sensación de opresión, los mismos malestares físicos sin explicación médica, la misma angustia nocturna, las mismas pesadillas repetidas. Amorth fue anotando a lo largo de los años qué tipo de peticiones concretas parecían traer mayor alivio a quienes las rezaban con fe, y fue puliendo el texto hasta llegar a la versión que hoy conocemos. Una oración breve pero extraordinariamente completa que nombra de manera explícita cada forma de mal que puede aquejar a un alma. Si este mensaje está tocando tu corazón, hermanos, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque hay miles de almas que necesitan conocer esta oración y que tal vez en este mismo momento están atravesando algún tipo de ataque espiritual sin saber cómo nombrarlo ni cómo defenderse. Comparte este video con ese familiar que últimamente anda decaído, sin explicación, con esa amiga que te ha contado que algo raro pasa en su casa, con esa persona que sabes que está rodeada de gente que le desea el mal. Puede ser que Dios te esté usando ahora mismo para que esta oración llegue justo a quien más la necesita. Vamos ahora, hijos míos, a recorrer juntos el texto completo de esta oración, deteniéndonos en cada parte para entender realmente lo que estamos pidiendo cuando la recemos. Porque una oración rezada con entendimiento tiene mucha más fuerza que una oración repetida de memoria, sin conciencia de lo que decimos. La oración comienza así: Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, vengan hasta mí. Fíjense en algo fundamental, hermanos. Antes de pedir absolutamente nada, antes de nombrar un solo tipo de mal, Amorth nos enseña a comenzar invocando a toda la corte celestial completa. No empezamos hablando del enemigo, empezamos hablando de Dios, de la Virgen, de los ángeles y de los santos. Esto no es un detalle menor, es una enseñanza espiritual profunda que el propio Amorth transmitía a quienes formaba. Jamás debemos centrar nuestra atención primero en el mal que queremos alejar, sino primero en el bien que queremos invocar. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la oración cristiana es ante todo una relación viva y personal con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Y esta oración lo respeta perfectamente desde su primera línea, situando al Dios Trino en el centro absoluto antes de mencionar siquiera la existencia del enemigo. Continúa la oración. Edifícame, Señor, modélame, lléname de ti, úsame. Aquí, hijos míos, hay una petición que muchos pasan por alto sin detenerse a pensarla. No estamos pidiendo simplemente que Dios nos libre de algo malo y nos deje tranquilos en un vacío neutral. Estamos pidiendo que Dios ocupe ese espacio, que nos llene por completo. Porque Amorth sabía por experiencia pastoral directa algo que el propio Evangelio ya enseña con toda claridad. Un alma liberada, pero vacía, es un alma vulnerable a que el mal regrese con más fuerza todavía. Jesús mismo lo advierte en el Evangelio según San Mateo, cuando habla del espíritu inmundo que sale de una persona, recorre lugares áridos buscando descanso y al no encontrarlo regresa a la casa de donde salió, la encuentra barrida y arreglada, pero vacía, y entonces trae consigo otros 7 espíritus peores que él, de modo que el estado final de esa persona termina siendo peor que el primero. Por eso esta oración no se conforma con pedir liberación. Pide llenura,
Pide que Dios mismo ocupe cada rincón del alma que antes estaba oprimido. Sigue el texto. Expulsa de mí toda fuerza del mal. Aniquílala para que yo pueda estar bien y obrar el bien. Aquí comienza propiamente la parte de liberación activa. Y noten la estructura. Primero pedimos ser llenados de Dios y solo después, desde esa posición de fortaleza espiritual, pedimos la expulsión del mal. No al revés. Amorth enseñaba que este orden importa profundamente porque quien intenta luchar contra el mal desde el vacío espiritual sin haberse llenado antes de la gracia de Dios, lucha con las manos vacías. En cambio, quien ya está lleno de Dios, pide la expulsión del mal desde una posición de fuerza real, no de debilidad. Y entonces llega la parte más impactante de la oración, la que más veces me han preguntado ustedes en los comentarios de este canal, porque nombra explícitamente, sin rodeos ni eufemismos, cada forma concreta de mal que puede afectarnos. Expulsa de mí los maleficios, la brujería, la magia negra, la misa negra, los trabajos, las amarraciones, las maldiciones, el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica, la opresión diabólica, la obsesión diabólica, todo lo que es mal, pecado, envidia, celos, perfidia, mal físico, psíquico, moral y espiritual diabólico. Hijos míos, esto no es un lenguaje exagerado ni sensacionalista. Es exactamente el vocabulario técnico que un exorcista experimentado utiliza para distinguir entre los distintos niveles y manifestaciones de la acción del maligno. Y Amorth lo puso deliberadamente en esta oración para que ningún fiel se quede sin nombrar ante Dios el tipo específico de mal que pueda estar atravesando. Detengámonos un momento en cada una de estas categorías, porque conocerlas es también parte del discernimiento espiritual que tanto hemos hablado en este canal. Los maleficios y la brujería se refieren a prácticas realizadas por terceros con intención de causar daño espiritual o físico, muchas veces a través de curanderos, santeros o personas que se dedican a estas artes prohibidas expresamente por el Catecismo de la Iglesia Católica, que enseña con claridad que toda forma de adivinación, magia y hechicería es contraria a la virtud de la religión y al primer mandamiento. Los trabajos y las amarraciones son prácticas específicas muy extendidas, lamentablemente en nuestros países latinoamericanos, mediante las cuales alguien busca atar la voluntad de otra persona, ya sea en el amor, en los negocios o en cualquier área de la vida, violentando su libertad y exponiéndola a una influencia espiritual dañina. Las maldiciones son invocaciones de mal pronunciadas contra alguien, muchas veces por personas cercanas movidas por la envidia o el rencor. El mal de ojo, tan mencionado en la cultura popular de nuestros pueblos, es para Amorth una realidad espiritual concreta, ligada a la envidia intensa de quien mira con deseo de dañar. Y luego están las categorías propiamente demoníacas, la infestación que afecta lugares u objetos, la opresión y la obsesión que afectan la mente y el ánimo de la persona de manera intensa, pero sin llegar a la posesión. Y finalmente, la posesión propiamente dicha, la más rara de todas, en la que el maligno toma control del cuerpo de la persona, siempre bajo ciertas condiciones y siempre de manera temporal, jamás definitiva, porque ningún alma bautizada pertenece jamás al demonio. Quiero detenerme un poco más en las amarraciones y los trabajos, porque son quizás las prácticas más comunes que Amorth encontró a lo largo de su ministerio entre fieles latinoamericanos y mediterráneos por igual. Contaba él mismo en una de sus entrevistas más citadas el caso de una mujer que acudió preocupada porque su esposo, después de 20 años de matrimonio estable, había cambiado radicalmente de comportamiento tras un viaje de negocios. Dejó de dormir bien, comenzó a tener arrebatos de ira desproporcionados
y desarrolló una atracción repentina e inexplicable hacia una compañera de trabajo a la que apenas conocía. Tras una investigación pastoral cuidadosa, se descubrió que aquella compañera había recurrido a una práctica de amarre con la ayuda de una tercera persona dedicada a estas artes, buscando precisamente provocar ese cambio de afecto. Insistía en que este tipo de casos, lejos de ser leyendas populares sin fundamento, ocurren con más frecuencia de la que muchos católicos modernos, influidos por una mentalidad excesivamente racionalista, están dispuestos a admitir sobre el mal de ojo. Tan extendido en nuestra cultura popular hasta el punto de convertirse casi en broma cotidiana, Amorth pedía tomarlo con la seriedad doctrinal que merece, sin caer tampoco en la superstición excesiva que ve maleficios detrás de cada dolor de cabeza. Explicaba que la envidia es, según la tradición espiritual más antigua de la Iglesia, una de las puertas más comunes de entrada para la acción del maligno, precisamente porque nace de un deseo desordenado de que el otro pierda lo que tiene. Deseo que el propio libro de la sabiduría atribuye directamente a la acción del demonio cuando dice que por envidia de él entró la muerte en el mundo. Por eso esta oración nombra explícitamente el mal de ojo, no para alimentar el miedo supersticioso, sino para dar a los fieles un instrumento concreto de protección frente a una realidad espiritual que la propia tradición bíblica reconoce con toda seriedad. Sigue la oración con una lista que muchos pasan por alto, pero que Amorth consideraba igual de importante. Todo lo que es mal, pecado, envidia, celos, perfidia, mal físico, psíquico, moral y espiritual. Aquí, hijos míos, la oración da un giro fundamental. No se queda únicamente en lo extraordinario, en lo demoníaco propiamente dicho. También nombra el pecado ordinario, la envidia cotidiana, los celos que a veces albergamos sin darnos cuenta, la perfidia con la que a veces tratamos a los demás o con la que otros nos tratan a nosotros. Amorth sabía que la mayor parte del mal que enfrentamos día a día no viene de rituales de brujería ni de maldiciones elaboradas, sino de nuestro propio pecado y del pecado ajeno que nos rodea constantemente. Por eso, esta oración no separa lo extraordinario de lo ordinario, sino que pide protección y liberación frente a todo en un mismo aliento de fe. Continúa. Quémalos en ese fuego que desciende del cielo por intercesión de la Inmaculada Virgen María, de San Miguel Arcángel, de los ángeles, arcángeles y santos guardianes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, Amorth introduce una imagen extraordinariamente fuerte, la del fuego celestial, que en la tradición espiritual de la Iglesia representa la purificación radical, el mismo fuego que en el Antiguo Testamento consumía los sacrificios agradables a Dios. El mismo fuego que Elías invocó sobre el monte Carmelo para demostrar ante todo el pueblo cuál era el verdadero Dios frente a los falsos profetas de Baal. No pedimos simplemente que el mal se aleje un poco, se esconda o se calme temporalmente. Pedimos que sea quemado, consumido por completo, aniquilado de raíz. Y pedimos esto precisamente por intercesión de la Virgen María, de San Miguel Arcángel, patrón histórico de todo exorcista y jefe de las milicias celestiales, según la tradición bíblica, y de todos los ángeles y santos que la Iglesia venera. Y llega finalmente la parte que más veces cita este canal, porque resume de manera perfecta toda la teología detrás de esta oración. Expulsa de una vez todos los espíritus inmundos, todas las presencias diabólicas, conjurándolas y ordenándoles que se vayan al infierno eterno, encadenadas por San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y nuestros ángeles guardianes, aplastadas bajo el talón de la Virgen Inmaculada. Fíjense, hijos míos, en la fuerza teológica de esta última frase, aplastadas bajo el talón de la Virgen Inmaculada. Esta imagen no es invención de Amorth, viene directamente del libro del Génesis, del pasaje conocido como el protoevangelio,
cuando Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer, entre su descendencia y la de ella, y que esa descendencia le aplastará la cabeza. La tradición de la Iglesia ha visto siempre en esa mujer a la Virgen María y en esa descendencia victoriosa a Cristo. Amors, al terminar su oración con esta imagen, nos está recordando algo fundamental que jamás debemos olvidar en medio de cualquier lucha espiritual. El resultado final de esta batalla ya está decidido desde el principio de los tiempos. El mal no tiene la última palabra, nunca la ha tenido y nunca la tendrá. Ahora quiero contarles un testimonio real que llegó a este canal, sin identificar a la persona por respeto a su privacidad. Una mujer de mediana edad, madre de familia, comenzó a experimentar en su hogar una serie de fenómenos que ella misma describía como inexplicables. Objetos que aparecían movidos de lugar sin razón, una sensación de pesadez constante, especialmente en una habitación concreta de la casa, insomnio recurrente acompañado de pesadillas que se repetían casi con las mismas imágenes noche tras noche. Después de descartar cualquier causa natural, con la ayuda de su párroco, comenzó a rezar esta oración del Padre Amorth cada mañana antes de salir de casa y cada noche antes de dormir, acompañándola con agua bendita rociada por las habitaciones y con la reconciliación sacramental que llevaba tiempo posponiendo. Contaba ella meses después que el cambio no fue instantáneo como en una película, sino progresivo, como quien ve amanecer poco a poco, pero que con el paso de las semanas, la pesadez, el sueño volvió a ser reparador y sobre todo, decía, recuperó una paz interior que ni siquiera recordaba haber tenido antes. Hay otro testimonio distinto en circunstancias, pero igualmente ilustrador, que uno de los sacerdotes formados por la Asociación Internacional de Exorcistas relató en un encuentro pastoral hace algunos años. Un hombre joven, recién ascendido a un puesto de responsabilidad en su trabajo, comenzó a notar que cada vez que entraba a una reunión con cierto compañero que competía abiertamente por el mismo puesto, su mente se llenaba de una confusión repentina. Olvidaba datos que dominaba perfectamente momentos antes y salía de esas reuniones con una sensación de derrota anticipada que no correspondía a la realidad objetiva de su desempeño. Su esposa, mujer de fe profunda, le sugirió comenzar a rezar esta misma oración cada mañana antes de salir hacia el trabajo, sin decírselo a nadie más, simplemente como parte de su rutina personal de oración. Según relató él mismo tiempo después, no solo recuperó la claridad mental en esas reuniones, sino que además, con el paso de los meses, comenzó a sentir una paz genuina, incluso en la competencia laboral, una capacidad de desear el bien de aquel compañero, en lugar de vivir con la ansiedad constante de sentirse atacado. Morse explicaba que este tipo de opresión sutil que afecta la mente y las emociones sin llegar jamás a manifestaciones extraordinarias, es en realidad la forma más común de acción del maligno en la vida moderna, mucho más frecuente que los casos dramáticos que suelen aparecer en las películas. Quiero que entiendan algo muy importante antes de seguir, hijos míos, porque no quiero que nadie caiga en el extremo opuesto de vivir con miedo constante después de escuchar esta enseñanza. El propio Amorth insistía siempre en que la inmensa mayoría de los malestares que las personas atribuyen a causas espirituales tienen en realidad explicaciones naturales, médicas o psicológicas perfectamente identificables, y que el primer paso siempre debe ser descartar esas causas con la ayuda de profesionales competentes, ya sean médicos o psicólogos. Rezar esta oración no sustituye jamás la atención médica necesaria, ni convierte a quien la reza en alguien inmune a la enfermedad natural o al sufrimiento propio de la condición humana. Lo que sí ofrece, y esto Amorth lo defendía con absoluta convicción pastoral, es una protección espiritual añadida, un fortalecimiento del alma que complementa sin jamás sustituir
todos los demás cuidados legítimos que debemos tener con nuestra salud integral, física, psicológica y espiritual. Quiero también recordarles algo que el propio Amor repetía constantemente a quienes lo consultaban y que resulta especialmente importante en el contexto de esta oración específica. Ningún sacramental, ninguna oración, por poderosa que sea, funciona jamás como una fórmula mágica automática, independiente del estado del alma de quien la reza. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro al respecto. Los sacramentales y toda forma legítima de piedad popular disponen a las personas a recibir el efecto principal de los sacramentos, pero requieren siempre una disposición interior de fe verdadera, no una repetición mecánica de palabras. Por eso Amorth insistía en que esta oración debe ir siempre acompañada de vida sacramental activa, confesión frecuente, comunión en gracia de Dios, participación regular en la Santa Misa. Rezar esta oración sin esa base sacramental sería, en sus propias palabras, como intentar construir una casa fuerte sobre arena. Hay una imagen bíblica que Amorth utilizaba con frecuencia para explicar el sentido profundo de esta oración y que quiero compartirles ahora porque enriquece muchísimo la comprensión de lo que estamos haciendo cuando la rezamos. San Pablo, en su carta a los Efesios, describe la vida cristiana como un combate espiritual constante, no contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal, y por eso exhorta a los primeros cristianos a revestirse con toda la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo por anunciar el evangelio de la paz, el escudo de la fe capaz de apagar los dardos encendidos del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amorth veía en esta oración una especie de resumen práctico de esa armadura completa, un modo concreto y accesible de vestirse espiritualmente cada mañana antes de salir a enfrentar las batallas ordinarias de la vida cotidiana. No se trata, insistía, de vivir asustados viendo enemigos detrás de cada esquina, sino de vivir prevenidos, como el soldado prudente que jamás sale al campo sin su armadura puesta, precisamente porque confía en la victoria que Dios ya le ha prometido. Quiero ahora darles algunas indicaciones prácticas concretas sobre cómo incorporar esta oración a su vida diaria, tal como el propio Amorth las recomendaba a quienes lo consultaban en Roma. La primera recomendación es rezarla cada mañana antes de salir de casa como una especie de armadura espiritual que nos acompaña a lo largo de todas las actividades y encuentros del día. La segunda es rezarla cada noche antes de dormir, especialmente si han tenido un día particularmente pesado, difícil o cargado de tensión con otras personas. La tercera recomendación, y esta muchos la desconocen, es rezarla especialmente antes de entrar en ambientes que sientan como espiritualmente cargados. Un lugar nuevo donde nunca han estado, una reunión familiar donde saben que habrá tensiones antiguas o incluso antes de recibir en casa a alguien de quien no tienen plena confianza espiritual. La cuarta es tenerla escrita, como hacía el propio Amorth, en un papel doblado que puedan llevar consigo no como amuleto supersticioso, sino como recordatorio constante de que no caminan solos por la vida. Además de esta oración, Amorth recomendaba siempre combinarla con otras prácticas y sacramentales que ya conocen bien quienes siguen este canal: el Santo Rosario rezado con devoción diaria, que él consideraba una de las armas espirituales más eficaces jamás dadas a la Iglesia. El agua bendita rociada regularmente en el hogar como signo visible de protección, la medalla de San Benito, cuyo exorcismo específico contra el maligno lleva siglos siendo utilizado por la Iglesia, y, por supuesto, la confesión sacramental frecuente, sin la cual, insistía él siempre, ninguna otra práctica espiritual alcanza su verdadera eficacia protectora. Sobre el Santo Rosario, quiero detenerme un momento más,
porque el propio Amort le dedicó páginas enteras en sus libros, explicando por qué lo consideraba, junto con esta oración, el arma más poderosa que un fiel corriente puede empuñar contra el maligno. Contaba que en innumerables ocasiones, durante sesiones de discernimiento particularmente difíciles, pedía a los presentes simplemente comenzar a rezar el rosario en voz alta y que el efecto que producía esa oración mariana era, en sus propias palabras, más contundente que cualquier. Fórmula elaborada. Explicaba esto recordando que la Virgen María es, según la propia tradición bíblica que ya mencionamos, la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, y que cada Ave María rezada con fe es, en cierto sentido, una renovación de esa victoria anunciada desde el principio del mundo. Sobre la medalla de San Benito, Amorth explicaba que no se trata de un simple objeto decorativo, sino de un sacramental con una historia de exorcismo específico que se remonta a los monjes benedictinos medievales, quienes atribuían a San Benito de Nurcia numerosos episodios de liberación frente a intentos de envenenamiento y ataques espirituales directos. La medalla lleva grabada en su reverso una serie de iniciales latinas que forman una fórmula de exorcismo abreviada, y Amorth la recomendaba especialmente para colocar en las entradas de las casas, enterrada discretamente cerca de los cimientos o colgada sobre la puerta principal como signo permanente de protección para todo el hogar. Y sobre la confesión frecuente, Amorth era cabe, todavía más insistente que con cualquier otra práctica. Decía que había atendido a innumerables personas que llegaban a él buscando liberación de algún tipo de opresión espiritual y que después de escuchar su historia con calma, descubría que llevaban años sin confesarse, cargando pecados nunca reconocidos ante Dios, heridas nunca sanadas por la gracia sacramental. En esos casos, contaba él, muchas veces ni siquiera hacía falta ningún ritual especial. Bastaba con acompañar a la persona hasta el confesionario. Y la paz que experimentaba después de una confesión sincera y bien hecha era en sí misma la liberación que estaba buscando desde hacía tanto tiempo. Quiero añadir una recomendación más que Amorth transmitía especialmente a los padres de familia que acudían preocupados por la protección espiritual de sus hijos. Recomendaba rezar esta oración en voz alta, en familia, especialmente los domingos después de la misa dominical, como un modo de unir a todo el hogar bajo la misma protección espiritual y de enseñar a los más pequeños desde temprana edad que la fe no es solamente un conjunto de normas morales, sino también una fuente de protección real y tangible frente a las dificultades de la vida. Contaba que muchas familias que adoptaron esta costumbre reportaron después un ambiente hogareño notablemente más sereno, menos discusiones sin motivo aparente y una capacidad renovada para perdonarse mutuamente después de los roces inevitables de la convivencia diaria. Y quiero añadir algo más, hijos míos, porque lo he visto repetirse en muchos testimonios que llegan a este canal. La constancia importa más que la intensidad. No hace falta rezar esta oración con lágrimas ni con emociones desbordadas cada vez que la recen. Basta con la fidelidad sencilla de repetirla cada mañana, aunque algunos días la sientan como un simple hábito más dentro de su rutina. Porque es precisamente esa constancia sostenida en el tiempo, más que cualquier momento puntual de fervor intenso, la que va construyendo poco a poco esa armadura espiritual de la que hablábamos antes. Amorth mismo, según cuentan quienes lo conocieron de cerca hasta sus últimos años de vida, la rezaba con la misma sencillez cotidiana con la que un hombre se pone el abrigo antes de salir a la calle en un día frío, sin dramatismo, sin ceremonia especial, simplemente como parte natural de quien sabe que ese abrigo lo protege y por eso no sale jamás sin él. Quiero contarles, antes de rezar juntos, una última reflexión que el propio Amorth compartía con frecuencia hacia el final de sus charlas formativas, porque considero que es la clave para vivir esta enseñanza con la libertad y la paz que Dios quiere para cada uno de nosotros
y no con la angustia que a veces, lamentablemente, algunos predicadores generan sin proponérselo. Decía Amorth que el combate espiritual del que hemos hablado hoy no debe convertirse jamás en el centro de nuestra vida de fe, porque el centro de la vida cristiana no es el demonio, sino Cristo resucitado, vencedor definitivo sobre toda forma de mal. Rezamos esta oración no porque vivamos aterrados por el maligno, sino precisamente porque sabemos, con la certeza que da la fe, que la batalla ya está ganada de antemano y que nuestra participación en ella es, en el fondo, una forma más de vivir agradecidos por esa victoria que Cristo nos regaló en la cruz y que se renueva cada vez que participamos en la Santa Misa. Recordaba también, con esa mezcla de firmeza y ternura pastoral que lo caracterizó durante toda su vida sacerdotal, que hay personas que después de escuchar enseñanzas como esta, caen en el extremo de ver ataques demoníacos detrás de cada dificultad cotidiana, cada malentendido familiar, cada racha de mala suerte. Eso, advertía él con firmeza, no es discernimiento espiritual sano, es escrupulosidad y puede terminar generando más daño espiritual que el que pretende evitar, porque nos aleja de la confianza filial en la providencia de Dios y nos instala en un estado permanente de sospecha y alarma que no es propio de un alma verdaderamente libre en Cristo. La medida justa, enseñaba Amorth, es la de un hijo prudente que conoce los riesgos del camino sin por ello dejar de caminar con alegría, confiado en que su Padre Celestial vela por él en cada paso. Por eso, hijos míos, quiero que reciban esta oración no como un motivo de miedo, sino como un regalo, como una herramienta más entre las muchas que la Iglesia pone a nuestra disposición para vivir con mayor paz, mayor libertad interior y mayor cercanía a Dios en medio de las dificultades ordinarias y extraordinarias que la vida nos presenta. Guárdenla en su corazón, recítenla con fe y sobre todo no dejen de acompañarla de aquello que le da su verdadera fuerza. Una vida sacramental viva, una oración constante y una confianza filial permanente en que Dios, y no el maligno, tiene siempre la última palabra sobre nuestra vida. Quiero rezar con ustedes ahora, hijos míos, la oración completa del Padre Amorth, tal como él mismo la rezaba cada día. Si pueden, junten las manos, cierren los ojos y recen conmigo en voz alta si están en un lugar donde pueden hacerlo, o en el silencio de su corazón si se encuentran en un lugar público. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, vengan hasta mí. Edifícame, Señor, modélame, lléname de ti, úsame, expulsa de mí toda fuerza del mal, aniquílala para que yo pueda estar bien y obrar el bien. Expulsa de mí los maleficios, la brujería, la magia negra, la misa negra, los trabajos, las amarraciones, las maldiciones, el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión diabólica, la opresión diabólica, la obsesión diabólica, todo lo que es mal, pecado, envidia, celos, perfidia, mal físico, psíquico, moral y espiritual diabólico, quémalos en ese fuego que desciende del cielo. Por intercesión de la Inmaculada Virgen María, de San Miguel Arcángel, de los ángeles, arcángeles y santos guardianes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, expulsa de una vez todos los espíritus inmundos, todas las presencias diabólicas, conjurándolas y ordenándoles que se vayan al infierno eterno, encadenadas por San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael y nuestros ángeles guardianes, aplastadas bajo el talón de la Virgen Inmaculada. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Guarden esta oración, hijos míos. Escríbanla si hace falta, doblada en un papel que puedan llevar en su bolsillo o en su cartera, tal como la llevaba el propio Padre Amort. Recuerden que no es una fórmula mágica ni un talismán que actúa por sí solo, sino una expresión sincera de fe que adquiere su verdadera fuerza cuando está sostenida por una vida sacramental activa, por la confesión frecuente, por la comunión en gracia, por el rosario diario y por una vida ordenada según la voluntad de Dios. Récenla con confianza, sin miedo, porque el propio texto que acabamos de rezar juntos ya nos recuerda cuál es el desenlace final de esta batalla. La victoria pertenece a Dios a través de la Inmaculada Virgen María desde el principio de los tiempos hasta el día final. Si esta oración llegó de verdad a su corazón, si eran mientras la rezábamos juntos que tocaba algo profundo dentro de ustedes, escriban de nuevo en los comentarios: Padre Amors, protégeme del mal. Y no lo hagan solo por ustedes mismos, hijos míos. Háganlo también pensando en esa persona que sabe que necesita escuchar esto hoy. El secreto de esta oración, hermanos, nos enseña el Padre Espinosa, es que no es una fórmula mágica para repetir como loros. Es una declaración absoluta de pertenencia. Cuando la rezas con fe, le estás diciendo al enemigo frente a frente: aquí no tienes nada que hacer, porque mi familia ya tiene dueño. Aquí está la oración. Te invito a que cierres tus ojos un momento, la escuches con el alma y la hagas tuya a partir de hoy. Señor Jesucristo, en tu santo nombre y por el inmenso poder de tu cruz, renuncio a toda fuerza del mal que intente destruir la paz de mi familia. Renuncio explícitamente al espíritu de división, al orgullo que no me deja pedir perdón, a la ira que envenena mis palabras y a las tentaciones que manchan el amor. Te entrego mi matrimonio, la mente y el corazón de mis hijos. Sella con tu sangre preciosísima cada rincón de mi hogar. Que la Virgen María nos cubra hoy con su manto inmaculado y San Miguel Arcángel nos defienda en esta batalla diaria. Amén. Hermanos, ¿notan la profundidad táctica de estas palabras? El Padre Espinosa siempre nos recuerda que la división, los gritos y el orgullo son el alimento perfecto para el maligno. Al renunciar explícitamente a ellos cada mañana, le estamos cortando de raíz los suministros al enemigo. Al pedir el sello de la sangre de Cristo, estamos poniéndole una armadura impenetrable a nuestros hijos cuando salen de casa para enfrentarse a un mundo lleno de peligros y falsas ideologías. No dejes que esta oración se quede simplemente guardada en el historial de este video. Escríbela en un papel, ponla en la puerta de tu refrigerador o en tu mesa de noche. Rézala en el auto antes de arrancar. Y si es posible, tómate de las manos con tu esposo o esposa y récenla juntos antes de salir de casa. La perseverancia es la clave absoluta de la victoria. El enemigo es terco, pero el amor de Jesucristo es infinitamente invencible. Antes de despedirnos, quiero que reciban esta bendición pastoral directamente en sus corazones, donde quiera que se encuentren en este momento. Que el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que blinde sus matrimonios contra toda adversidad, que aleje para siempre cualquier sombra de oscuridad de sus hogares y que los mantenga unidos, sanos y fuertes en su amor infinito.